Antes de que su nombre fuera sinónimo de poder, antes de que su figura dividiera la historia en un antes y un después, Julio César nació en una Roma que ya no era estable. La Roman Republic estaba en crisis. No era el imperio fuerte que muchos imaginan. Era un sistema corrupto, dominado por la ambición, las luchas internas y la sed de poder. Los ricos acumulaban influencia, el pueblo perdía voz, y los políticos luchaban entre sí por controlar lo que quedaba del equilibrio. Roma no necesitaba un líder, necesitaba un cambio, y ese cambio llegaría. César no nació como un emperador, ni como un conquistador. Nació en una familia patricia, sí, pero sin el poder que otros tenían. Su nombre completo, Gaius Julio César. Desde joven mostró algo diferente. No era el más fuerte, no era el más rico, pero tenía algo mucho más peligroso. Ambición, y no una ambición común. Una ambición silenciosa, calculada, paciente. En sus primeros años, César ya entendió cómo funcionaba Roma. Y también entendió algo clave. El sistema no premiaba la justicia, premiaba la fuerza. Cuando el dictador Lucius Cornelius Sulla tomó el control, Roma cambió. Sulla no gobernaba, imponía. Y cuando ordenó a César que renunciara a su matrimonio por razones políticas, César hizo algo impensable. Se negó. Desafiar a Sulla no era un error, era una sentencia de muerte. César tuvo que huir, esconderse, vivir como un fugitivo. Y en ese momento entendió algo que marcaría toda su vida. El poder no se pide, se toma. Lejos de Roma, César no se rindió. Aprendió, observó, se preparó, no solo como político, sino como líder. En uno de los episodios más sorprendentes de su vida, fue capturado por piratas, y aquí mostró quién era realmente. No suplicó, no mostró miedo. Al contrario, se comportó como si él estuviera al mando. Incluso se burló de ellos. Les prometió algo que parecía una locura, que volvería y los mataría. Y lo hizo. Cuando fue liberado, reunió fuerzas, los persiguió y cumplió su palabra. Ese no fue solo un acto de venganza, fue una declaración. César no olvidaba, César no perdonaba. Cuando volvió, ya no era el mismo joven, era alguien que había visto el mundo, que entendía el poder y que estaba listo para jugar el juego político. César comenzó a ascender, no solo con habilidad militar, sino con inteligencia política. Sabía cómo hablar, cómo convencer, cómo ganarse al pueblo, y poco a poco empezó a construir su influencia. Pero Roma no se dominaba solo. Se necesitaban aliados, y César encontró a dos hombres clave: Pompey, Marcus Licinius Crassus. Juntos formaron una alianza secreta, el primer triunvirato, una unión basada no en confianza, sino en conveniencia. Cada uno quería poder, y juntos podían tomarlo. Gracias a esta alianza, César obtuvo lo que necesitaba: un ejército, un territorio, una oportunidad. Fue enviado a la Galia, un lugar que cambiaría su destino para siempre. Allí comenzaría una de las campañas más importantes de la historia. No solo conquistaría territorios, se convertiría en una leyenda, un líder amado por sus soldados, temido por sus enemigos y observado con preocupación por Roma, porque cuanto más ganaba, más poderoso se volvía. Cuando César llegó a la Galia, no solo buscaba cumplir una misión, buscaba algo más grande: gloria, poder, inmortalidad. Durante años,
Lideró campañas militares que parecían imposibles. Se enfrentó a tribus numerosas, a territorios desconocidos, a condiciones extremas, pero tenía algo que lo hacía diferente. Sus soldados creían en él. No luchaban solo por Roma, luchaban por César, y esa lealtad lo cambió todo. Cada victoria aumentaba su fama. Cada batalla lo acercaba al poder absoluto. César no solo conquistaba territorios, construía una imagen, la de un líder invencible, un estratega brillante, un hombre destinado a algo más. Pero mientras su poder crecía en la guerra, en Roma, el miedo también crecía. El éxito de César se convirtió en una amenaza para la Roman Republic, porque Roma tenía una regla no escrita. Nadie debía ser más grande que el sistema. Y César ya lo era. Sus antiguos aliados comenzaron a alejarse, especialmente Pompey. Lo que antes era una alianza, ahora era rivalidad. Y el Senado tomó una decisión. César debía ser detenido. Roma le ordenó algo claro: entregar su ejército, volver como ciudadano, perder su poder. Pero César sabía lo que eso significaba: humillación, juicio, posiblemente la muerte. Y entonces hizo lo impensable. Cruzó el río Rubicón con su ejército, una línea que ningún general podía cruzar. Una línea que significaba una cosa: guerra contra Roma. En ese momento, César dijo una frase que marcaría la historia: la suerte está echada. César avanzó con rapidez. Derrotó a los ejércitos que se le oponían y finalmente venció a Pompeyo. Roma cayó en sus manos. Después de la guerra, César ya no era solo un general. Era el hombre más poderoso de Roma. Fue nombrado dictador. No por días, no por meses, de por vida. Y con ese poder comenzó a cambiar Roma. Reformas, nuevas leyes, nuevas estructuras, pero también algo más peligroso: se volvió indispensable. Y cuando alguien se vuelve indispensable, se convierte en un problema. El Senado comenzó a temer lo inevitable: que César se convirtiera en rey. Y Roma odiaba a los reyes, así que un grupo de senadores tomó una decisión: eliminarlo. Entre ellos, alguien inesperado: Brutus. El día llegó, los idus de marzo. César entró al Senado, sin miedo, sin sospechar, y allí fue rodeado, apuñalado, traicionado, una y otra vez, hasta caer. Según la leyenda, en sus últimos momentos, vio a Brutus y dijo: «Tú también, hijo mío». César murió. Pero su historia no terminó ahí. Su muerte no salvó la República, la destruyó, porque lo que vino después fue inevitable: el nacimiento del Imperio Romano. Su nombre se convirtió en título, su historia en leyenda y su figura en algo eterno. La historia de Julio César no es solo la de un conquistador, sino la de un hombre que entendió el poder mejor que nadie en su tiempo. Desde sus inicios en una Roma corrupta hasta su ascenso como dictador, cada paso que dio lo acercó a algo inevitable: convertirse en demasiado grande para el mundo que lo rodeaba. Y cuando eso sucede, el final siempre es el mismo: traicionado por aquellos que temían lo que había llegado a ser. César cayó, pero en su caída cambió la historia para siempre. Porque aunque intentaron detenerlo, lo que representaba ya era imparable. Y así, el hombre que desafió a Roma terminó creando algo mucho más grande que ella misma.